ahora. Bien, les hemos contado un fuerte sismo magnitud 6.6 se sintió hace pocos momentos en el norte de nuestro país. Estamos en contacto con el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Entendemos que no se ha corregido la información, todavía lo veo en sismología. Sí, el epicentro, porque está ahora a 42 kilómetros al suroeste de Huasco, pero sigue siendo de magnitud 6.6. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, es correcto. La evaluación con un mayor número de antecedentes nos permite establecer que el sismo está ubicado al suroeste de Huasco, un poco corrido en este momento respecto a la información preliminar, pero corresponde a un sismo de magnitud 6.6. Y la ubicación es consistente con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Es un sismo de magnitud 6.6 que se ha sentido bastante fuerte en la región aledaña, circundante. Sergio, ¿el epicentro es en tierra o es en mar? En este momento es costa afuera, está ubicado bajo el fondo marino. Es principalmente, y dada la profundidad que tiene el sismo, lo entendemos inicialmente como parte del proceso de subducción de la placa de Nazca que está penetrando bajo la placa sudamericana, y el contacto entre ambas es donde ocurre este sismo entonces. Ya, es que no he leído declaraciones del CHOA respecto de esto. Estaba viendo Senapred, que simplemente está dando cuenta de las percepciones con las que se pudo sentir este sismo, pero ¿habría riesgo eventualmente de un movimiento en el fondo marino, como dice usted, de que haya repercusiones o movimientos en el mar, propiamente tal? Bueno, lo que sucede con este tipo de sismos, cuando ocurre bajo el fondo marino, producen deformaciones principalmente verticales del fondo oceánico. Cuando son más superficiales o tienen una magnitud muy grande, entonces los desplazamientos son bastante grandes, y eso produce cambios importantes verticales en el fondo marino. Y eso es lo que genera el tsunami. En este caso, es un sismo, yo diría, que está en el borde para producir algún tipo de sismo, de algún tipo de tsunami instrumental. Pero eso es la evaluación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, que en algún momento yo creo que ya lo debe haber. Sí. Ahora lo estoy leyendo. Sí, le cuento que lo estoy leyendo, y el CHOA está diciendo que este sismo 6.6 localizado ahí en las cercanías de Huasco no reúne las condiciones para generar un tsunami en las costas chilenas, lo que obviamente nos alegra y es una buena noticia. Ahora, este es un sismo de poca profundidad, 48 kilómetros, 46 kilómetros, eso también se corrigió, se había dicho 38, ahora es un poquitito más profundo. ¿Es un sismo considerado superficial? Bueno, en general depende cuál es la definición, depende de la definición. En general, sismos superficiales, históricamente en sismología se considera entre 0 y 70 kilómetros de profundidad. Ahí entraría a esa categoría de superficial, entonces. Claro, pero eso es una definición bastante antigua. Ahora nosotros consideramos que temblores superficiales son más o menos considerados de aquellos que ocurren a menos de, yo diría que del orden de 30 kilómetros, de ese orden. Pero cuando uno habla de zonas de subducción, en el caso de Chile, los sismos de zona de subducción se extienden, los sismos de contacto se extienden hasta unos 50-55 kilómetros en cuanto al contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Y hay otros sismos que ocurren al interior de la placa sudamericana, como por ejemplo los temblores tipo que ocurren en fallas superficiales. Esos en general ocurren a menos de unos 30 kilómetros de profundidad. Y la única diferencia, entonces, más importante, está con aquellos sismos que ocurren a 70 o a 100 kilómetros, 120 kilómetros de profundidad aquí en Chile, que son los que han ocurrido grandes terremotos que han producido importantes daños en, por ejemplo, la ciudad de Chillán en el año 39, en 1939. Ese es un típico ejemplo de un terremoto de profundidad intermedia que produce grandes daños. Entonces es para poder diferenciarlos sismológicamente. Uno habla de sismo de contacto y terremotos de profundidad intermedia y terremotos superficiales cuando son aproximadamente, yo diría que en el caso de Chile, menos de 30 kilómetros de profundidad. Ya, ¿y este entonces sería cuál de los tres?
Este es de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, que en general esos sismos ocurren hasta unos 50-55 kilómetros de profundidad. Entonces claramente, para los técnicos sismológicos, los técnicos sismólogos, este es un sismo que está ubicado costa afuera, y es parte del proceso de subducción. Y entonces estos ocurren, yo diría que hasta menos de 50 kilómetros, 55 kilómetros, y uno podría decir que dentro de ese contexto es bastante superficial. Ya. La clásica discusión, Sergio, también respecto a si un 6,6 es un temblor, es un terremoto. Leo portales extranjeros a esta hora que dan cuenta de un terremoto, grado 6,6, pero sabemos que Chile en esto tiene como casi su propia escala, ¿no? Claro, bueno, es cierto, ciertamente, un 6.6 produce intensidades 6, yo creo que hasta incluso pudo haber producido intensidades 7, dependiendo de las condiciones del suelo, sí, porque hay diferentes tipos de suelos que incrementan, amplifican las ondas sísmicas, y eso produce una sensación, una intensidad un poco más alta. Entonces yo diría que este sismo debe haber producido intensidades 6 y quizás en algunos casos 7, pero eso depende del daño y cuán extenso sea el daño, es lo que en general uno cataloga esto como terremoto o no. Pero en general, técnicamente, nuevamente volvemos a si nos definimos exclusivamente en la parte técnica, un terremoto significa movimiento de tierra se mueve, y en general podrían ser todos los sismos podrían ser catalogados como terremotos porque cumplen con esta condición, que son detectados por instrumentos sísmicos. Bien, pues sí, estaba leyendo aquí también lo que informa Senapred, que habla de una intensidad con reportes de percepción 6 en Copiapó, en Coquimbo, en La Serena, y que por lo tanto también se ha sentido muy fuerte, tal como nos decían ahí personas entrevistadas por Yerko Ábalos, nuestro compañero. Fue un sismo fuerte, pero decían también de manera muy sabia, bueno, estamos en un país sísmico y esto lo hemos sentido varias veces más. Le queremos agradecer a Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional, por haber conversado con nosotros y habernos explicado un poquitito más. Que le vaya bien. Gracias, igualmente. Hasta luego. Nos vemos. Bien, vamos ahora hasta Atacama, precisamente donde ha sido este sismo. Les decíamos que el epicentro está en cercanías de Huasco, ahí en el límite, de alguna manera, con la región de Coquimbo. Jorge Hans, estamos en contacto contigo para que nos cuentes cómo han vivido ahí este sismo. Hola Carla, sí, tal como estaban relatando ahí con el especialista, la gente se lo toma con sabiduría. No obstante, estamos en un colegio en pleno centro de Copiapó, donde muchos apoderados, debido a lo ocurrido, han venido a tratar de retirar a sus alumnos. Señora, buenos días. Buenos días. ¿Tocó el sismo? Sí, mucho. Por eso viene al colegio. Por eso vengo al colegio a retirar a mi nieto. ¿Cómo lo sintió? Muy fuerte, yo iba en el vehículo y se movía muy fuerte. Pero fuera del movimiento aparentemente no pasó nada, no se le cayó nada en la casa. Todavía no llego a mi casa. Me vine a los dos colegios a retirar a los niños. Una recomendación que se ha dado bastante es que los niños no sean retirados de los colegios porque es uno de los lugares donde pueden estar más seguros. No obstante, ¿usted prefiere llevárselo? Yo prefiero llevármelo. Veamos la fila, bastantes más personas piensan igual que la señora. Sin embargo, la situación es de bastante calma acá en el lugar. Señor, ¿usted viene a retirar a su hijo por el sismo? Sí, por el temblor, que puede venir la réplica, nunca se sabe, así que... Estamos en una zona altamente sísmica. Caballero, usted me imagino que igual tiene temor por lo que pueda pasar con su hijo, ¿no? Sí, muy buenos días. Mira, aparte de esto del temblor, yo creo que debería haber una mejor disposición del colegio. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido deberían abrir las puertas del colegio para que así fuera más rápido sacar a los niños? Aunque no fue tan trágico, pero puede que se venga un temblor más grande, deberían tomar otras medidas de seguridad. Correcto, gracias. Aquí estamos viendo justamente las medidas que está tomando el colegio. Aparentemente la evacuación se está realizando con total calma en la medida que los padres vienen a buscar a los niños, pero reiteramos que los colegios históricamente se consideran uno de los sectores más seguros para que los niños pasen una situación de este tipo hasta que se haga la calma. Siempre persiste el temor de que haya réplicas, por supuesto, pero hasta el momento aquí en Copiapó al menos no ha habido mayores consecuencias.
pasamos recién por un supermercado, las estanterías no se derrumbaron, la gente vio mucho movimiento, eso sí, había letreros en las calles que se mecían con mucha intensidad, pero no ha habido ninguna caída de elementos que pudieran causar lesiones. Sí, en Alto del Carmen, al interior tenemos reportes, al interior de Huasco Alto, de que hubo movimientos de tierra, desprendimientos de rocas en caminos que permanecen cortados. A esta hora, uno de nuestros equipos de corresponsales se está desplazando al lugar para mostrar esa situación, pero afortunadamente gente afectada por esta situación no hemos tenido hasta el momento reportes aquí en la región. Carla. Bien, vamos a estar atentos, Hans, entonces a todo lo que está pasando ahí. Uno entiende que hay cierto temor, pero lo que dices tú es verdad. Los colegios son en general lugares seguros, esto no ha pasado a mayores. El señor decía ahí que abran las puertas y que los niños salgan, pero claro, también se tiene que resguardar que eso se haga con seguridad, que el niño se le entregue efectivamente a la mamá, efectivamente al papá. Así que a tener tranquilidad, a mantener la calma, que estamos en un país donde esto se repite muchísimo y donde tenemos cierta experiencia ganada también. Nos quedamos